Bueno chicos, entonces seguimos con la parte de oxigenación y ventilación. Esta es mucho más sencilla, solo tiene tres pasos. El primero de ellos es ver cuál es el estado de oxigenación, que la diferencia entre oxigenación y ventilación es que oxigenación es un proceso pasivo, que hace referencia más a las concentraciones de presión arterial de oxígeno en el cuerpo. Si ustedes conectan a un paciente que no está ventilando, que está con muerte encefálica, a una máscara de no regeneración al 100%, créanme que el oxígeno de ese paciente va a estar elevado, precisamente por lo mismo, porque es un proceso pasivo, yo simplemente necesito algo que me esté proporcionando oxígeno. Pero si ustedes le toman gases a ese mismo paciente con muerte encefálica y con oxígeno, el CO2 de él va a estar por las nubes. Entonces eso hace referencia a que la ventilación, que es más relacionada al CO2, es un proceso que requiere la expulsión activa por parte de la musculatura del CO2 del cuerpo. Se dice si está bien o no oxigenado y si esa oxigenación se está logrando de manera espontánea por el paciente mismo o por dispositivos asociados terapéuticos. Después se dice si hay un trastorno y qué tan severo es de la oxigenación. Y por último se mide una cosa que se llama el gradiente alveolar arterial. Así pues, los estados de oxigenación son los siguientes. Estos recordemos que es a nivel de Bogotá. A nivel del mar un oxígeno normal es de 80 a 100, o sea, esto claramente no aplica. Eh, Hay normoxemia en Bogotá cuando hay un oxígeno, una presión arterial de oxígeno entre 60 y 35, hipoxemia entre 45 y 60, e insuficiencia respiratoria, que es la próxima sección, menor de 45. Decimos que hiperoxemia mayor de 75. Una vez clasificamos si tiene alguna de estas cosas, decimos si está llegando a eso de manera espontánea o terapéutica. Entonces, perfectamente, si nosotros encontramos un paciente con un CO2 de 65, podemos decir, no sé, gases arteriales con normoxemia espontánea o con normoxemia terapéutica por canula nasal a 2 litros por minuto. ¿Listo? Recuerden que siempre es recomendable decir el litraje y no la FIO2, porque esto es un estimado. Esto no necesariamente es cierto, especialmente si el paciente respira mucho por la boca. Es mejor decir los litros. Después de decir si es normoxemia, hipoxemia, hiperoxemia, se dice, y decir si es espontánea terapéutica, se dice si la severidad del trastorno. Y para eso es el índice de Kirby. El índice de Kirby es la misma famosa PAFI, que es dividir la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Eh, en general, lo que ustedes más frecuente van a ver es que se clasifican leve, de 300 a 200, moderada, de 200 a 100, y severa, menor de 100. Sin embargo, lo mismo, estos son datos a nivel del mar, por lo que su interpretación no es 100% confiable aquí. Estos son datos de la nacional que sugieren que normal para nosotros es mayor de 280, leve 220 a 180, moderado 160 a 120, severo 120 a 160 y muy severo menor de 120. Cambian un poquitico. Sin embargo, si ustedes leen las guías de sepsis, el SOFA, lo que sea, lo que miran es en realidad más esto. Bueno, y lo último es mirar el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial es lo que dice el nombre, es el gradiente o la diferencia o la resta entre la presión alveolar a grande de oxígeno y la presión arterial a pequeña de oxígeno. Esta es de las mejores medidas que uno puede hacer, pero es un poquito enredada. ¿Por qué? Porque la presión arterial de oxígeno no la dan los gases. Ahí la tenemos, un valor puntual. Pero no hay manera fácil de saber cuál es la presión alveolar de oxígeno, cuál es el oxígeno dentro del alvéolo. Así que hay que calcularlo. Esta es la fórmula de cálculo de la presión alveolar de oxígeno. Es básicamente coger todo lo que entra, que es el FiO2, por la presión barométrica, que esto es lo que ingresa. A eso le resto lo que me costó humidificar el aire, que es en la nariz y en la vía respiratoria alta, que es la presión de oxígeno, que es la presión de agua, que son 47 usualmente milímetros de mercurio. Y a eso le resto los gases que ya están ahí presentes en el alveolo, que principalmente es el CO2, y eso lo divido por una constante que suele ser 0,8. El gradiente normal en general es de 10 a 20, sin embargo la fórmula puntual es que yo coja la edad del paciente, le divida en 4 y a eso le sume 4. Es el gradiente que yo debería tener. ¿Por qué es tan útil el gradiente? Eso lo vamos a hablar más tarde en insuficiencia respiratoria,
pero la utilidad del gradiente es que me va a hacer pensar en dónde está el problema de la hipoxemia. Si mi gradiente está aumentado, me habla de que el problema está en el alvéolo, en el intersticio o en la sangre. Punto. Entonces yo me voy a buscar problemas alvéolo, intersticio o sangre. Por ejemplo, me voy a buscar neumonías, problemas del alvéolo, hemorragias alveolares, problemas intersticiales, enfermedades pulmonares difusas o sanguíneas, por ejemplo el TEP. ¿Listo? Pero si mi gradiente está normal, mi hipoxemia no es causada por ninguna de las cosas. Es causada o porque yo tengo hipoventilación, ¿cierto? Entonces mi musculatura no está funcionando como debería estar funcionando, mi aparato respiratorio no funciona como debería estar funcionando, o simplemente porque estoy consumiendo una baja cantidad de oxígeno, por ejemplo un incendio, que simplemente yo funciono bien, pero lo que estoy inhalando no es oxígeno. Y eso básicamente es la parte como respiratoria de los gases. Y lo último, que es mucho más sencillo, es el lactato. Es muy sencillo. Entonces, si ustedes recuerdan, en la nacional se decía que el lactato normal es de 0.1, sin embargo en la clínica uno coge el 2 como punto de referencia. Normolactatemia es menor de 2 e hiperlactatemia es mayor de 2. Cuando uno tiene hiperlactatemia debe proponer el mecanismo de ella. Y los mecanismos se clasifican por la clasificación de Cohen-Woods en tipo A y tipo B. Los tipo A son todo lo que causan hipoperfusión. Entonces el paciente séptico, hipoxémico, con isquemia, que está revascularizado o con trombosis. Sí, ese paciente que tiene algún segmento que no le está llegando oxígeno, es el tipo A. ¿Listo? Que es el más frecuente. El tipo B es causas que no son hipoperfundidas. B1 son por principalmente insuficiencia hepática, renal o malignidad. Hay algunas malignidades que elevan el lactato, principalmente linfomas. Y B2 hace referencia a medicamentos y toxinas. Aquí resaltan mucho los adrenérgicos. Por ejemplo, el salbutamol puede llevar solito a hiperlactatemia. Y el B3, errores innatos del metabolismo. ¿Listo? Una vez ya hemos interpretado todo lo que les acabo de enseñar, uno ya podría llegar a la interpretación que tuvimos al principio. Recuerden la anotación que les hice por la mitad de que es una crónica parcialmente compensada porque el pH todavía está ahí, a punto de llegar, pero todavía no ha llegado. Y de resto, pues sí cumple. Listo. En este paciente, por ejemplo, de 61 años, que tiene una acidemia por acidosis respiratoria crónica compensada, con un trastorno ahí leve, lo más probable, si ustedes recuerdan los diferenciales, es que no se trate de un paciente con EPOC, ¿cierto? Pero esa habilidad de uno relacionarlo con la historia clínica y dar un posible diagnóstico diferencial, eso sí viene con el tiempo. ¿Listo? Pero por lo menos ya les di unas herramientas. Si no es que alguna cosa clara, vuelvan a mirar el video. Y si no, me escriben. Y eso sería todo pues por hoy.